Muy bienvenidos todos y cada uno de ustedes, hermanos amados. Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios este día miércoles 18 de octubre de este año 2023. Tiempos difíciles, tiempos para muchos de gran caos, de gran incertidumbre, de gran inseguridad, de gran amenaza, especialmente la gente en el Medio Oriente, como también en la parte de Europa, en Ucrania, en Rusia. Hay una conmoción global en estos momentos, pero gracias a Dios tenemos la oportunidad, el gran privilegio y el gran honor de abrir la palabra de Dios. Hoy día continuaremos con esos sellos del juicio de Dios. La semana pasada estuvimos viendo los primeros 3 sellos y el tercero de ellos era el jinete del caballo negro, cuando se le decía de que estuviera derramando, por así decirlo, 2 libras de trigo por un denario. Era lo último que escuchaba el apóstol San Juan sobre este jinete, y 6 libras de cebada por un denario. Y luego dice pero, es decir, algo, una conjunción gramatical que dice pero no dañes ni el aceite ni el vino. Lo que estuvimos viendo en este tercer sello fue la carestía mundial de los precios, de buscar alimentos. Encontrar alimentos va a ser algo desorbitante. Estuve haciendo mención de que una bolsita de un kilogramo de harina para preparar pan estaría costando actualmente acá en Australia $185 con 84 centavos, algo que normalmente lo encontramos por $2.25. Hay algo peculiar en este tercer sello, de que el Señor hacía de que se escuchara esa voz fuerte que decía pero no dañes ni el vino ni el aceite. ¿Qué tiene que ver el vino y el aceite? ¿Por qué razón que no se ha tocado ni el vino ni el aceite? Si usted recuerda, en tiempos antiguos, en tiempos bíblicos, tanto el vino como el aceite eran usados como medicamentos. Es decir, de que a pesar de que ya la gente que esté viviendo esos momentos difíciles de carestía alimenticia a nivel mundial, a pesar de todo eso, por su inclemencia de no poder venir y reconocer a Dios el Señor y reconocer el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, a pesar de todo eso, Dios en su misericordia ordena de que no sea tocado ni el vino ni el aceite. En otras palabras, va a escasear el alimento, van a estar los precios desorbitados. Sin embargo, se van a poder encontrar todavía medicamentos. Y hoy día entramos al cuarto sello. Apocalipsis, por favor, capítulo 6, versículos 7 y 8. 2 versículos. Dice el apóstol San Juan: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y dice: miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Yo me imagino, yo pienso, yo creo, de que si usted y yo hubiésemos estado o estaríamos en el lugar del apóstol Juan y tuviéramos la oportunidad, porque el Señor nos llama, que nos dice por medio de este ser viviente, que nos diga: vengan ustedes y miren,
Y cuando miremos, veamos ese caballo amarillo y el que lo montaba, el jinete, el cuarto jinete del Apocalipsis, el cuarto jinete, el cuarto sello del juicio de Dios sobre la tierra. Temor, angustia, desesperación. Yo pienso que si tuviéramos la oportunidad de estar, al igual que Juan, quedaríamos espantados. ¿Por qué razón? Porque cuando vemos este cuarto jinete, estamos viendo precisamente de que Dios está dando a conocer de que este cuarto jinete es el que más muertes va a causar hasta ese momento. Está hablando de la cuarta parte de la población mundial. Tendrán que morir. Actualmente, este año 2023, revisando allí en internet, la población actual en estos momentos es aproximadamente de 8 billones de personas. Me parece que estuve haciendo mención de que anteriormente eran los chinos los que tenían la mayor cantidad de población en el mundo, pero ahora lo supera la India. A este cuarto jinete se le da el permiso de Dios a manera de juicio a causa de la incredulidad, a causa de la dureza del corazón, a causa de pensar de que ellos tendrían que hacer su vida espiritual a su manera y no a la manera de Dios. Entonces se le permite que le quite la vida. Escuche, esto es catastrófico. A 2 billones de personas, en otras palabras, a 2.000 millones de personas. Es decir, de que va a ser algo extremadamente sin precedentes. Esta semana que pasó estuvimos viendo de que los israelitas decían jamás se había dado un ataque en contra de nosotros de tan grande magnitud, de modo pues de que muchas personas han perdido la vida por ese ataque de los miembros de este grupo islámico llamado Yihad. Ahora, Yihad es la guerra santa. Este grupo Hamas atacan a Israel, causan muchas muertes y los judíos dicen esto nunca lo habíamos visto. Y sí, ha conmocionado al mundo. Sin embargo, volviendo a nuestro jinete, este es el único de los 4 jinetes del Apocalipsis que se identifica por su nombre. Y dice la Escritura, según acabo de leer, dice de que el jinete que lo montaba tenía por nombre muerte. Ese era el nombre de ese cuarto jinete. Y dice, y el Hades le seguía. Hades es una palabra griega. En hebreo es Sheol, o transliterado a nosotros Seol. En nuestro idioma español, infierno. Es decir, de que el nombre del jinete, del caballo amarillo, que se le permitiría matar a 2 billones en estos momentos de personas, su nombre era muerte y el infierno venía detrás de él. Ahora, aparte de esto, quiero mencionar algo que encontré de un libro sobre los tiempos del fin, escrito por el reverendo Luis M. Ortiz. Ya partió a la presencia del Señor, originario de Puerto Rico, y él en su libro sobre el Apocalipsis dice de que lo que reclama la parte física es precisamente es el Hades, y el infierno reclama la parte inmaterial que es el alma. Ahora, ¿cuál es el medio por el cual a este jinete se le permitirá quitarle la vida a tanta gente? Dice primero que va a ser por espada. Cuando hablamos de espada podríamos quizás nosotros pensar
en una violencia sin límites que se va a desatar a nivel mundial. Hasta el año pasado, mes de marzo, si no mal recuerdo, El Salvador era clasificado como el país más peligroso del mundo a causa de la cantidad de personas que morían a diario. La población estaba asustada, atemorizada. Fue algo que duró aproximadamente 30 años, un poco más, un poco menos, pero muchos nacieron bajo ese esquema atemorizante, bajo ese esquema de violencia. Quitarle la vida a una persona no era del otro mundo para estas personas que eran parte de esas pandillas. Ahora pensemos por un momento, ¿qué ocurriría si en el mundo entero se desata una violencia de esa magnitud, que en todos los países a diario comiencen a amanecer personas asesinadas por la violencia? Pero no solamente eso, sino que también a este cuarto jinete se dice de que se le permitirá de que quite la vida con hambre. No solamente el tercer jinete, ese, por así decirlo, eleva los precios de los alimentos. Entonces los más pobres no van a tener acceso a comprar. En medio de esa crisis aparece este cuarto jinete y este empieza a generar no solamente escasez, sino que una hambre como nunca antes se había visto. No solo escasez, sino una hambre horrible. También se le dice, vas a poder quitarle la vida a la cuarta parte de la población mundial por medio de una mortandad. Aquí podríamos pensar que esto podría equivaler a enfermedades, epidemias, pestes, plagas, quizás enfermedades nuevas que están saliendo, como lo que tenemos ahora, que recién lo hemos vivido, lo que es el COVID, un virus que regaron para que la gente se vacunara y hacer plata a costillas de la preocupación de las personas. Tenemos enfermedades horribles que están saliendo recientemente, como el virus come carne, todo lo que se está causando en el mar. Y no solamente ahí, sino que también se dice de que a este cuarto jinete se le permite quitarle la vida con las fieras de la tierra. Es decir, que hablar de espada, hablar de hambre, hablar de mortandad, hablar de fieras de la tierra atacando al morador de este mundo, yo digo que va a ser algo extremadamente horrible. Ejemplo de esto, de que las fieras atacan a las personas, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 17, los versículos 24 y 25, dicen de la siguiente manera. Repito, segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículos 24 y 25. Dice, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Hamat y de Sefarvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, territorio de Israel, en lugar de los hijos de Israel. Es decir, sacaron a los hijos de Israel y el rey de Asiria trajo su propia gente. Y dice la escritura, y poseyeron a Samaria. Es decir, que llegaron y dijeron, ahora Samaria es de nosotros, de los sirios, de los asirios. Y habitaron en sus ciudades. Versículo 25. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo, es decir, no tenían ningún temor de Dios, no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos
leones que los mataban. Cuando escasea el alimento, cuando hay crisis en el mundo natural, en los lugares, en el medio ambiente donde viven los animales salen a buscar comida. Esto se deja ver bastante claro en Norteamérica. Recomiendan a las personas cuando estén acampando, tengan mucho cuidado, aseguren su comida, no dejen comida destapada, no la dejen sobre la mesa porque llegan los osos. Y si el oso siente comida dentro de una tienda de campaña, es capaz de romper la tienda de campaña, matar a los que están ahí por tal de encontrar algo que comer. En el tiempo de este cuarto jinete, muchas fieras saldrán. ¿Qué tal si pensamos en los leones? ¿Qué tal si pensamos en los leopardos, en los pumas? ¿Qué tal si pensamos en los cocodrilos acá en Australia? Que no encuentren qué comer y tengan que salir del agua a buscar donde la gente está vacacionando. Hay animales que miden hasta 5 metros de largo. Y media vez el cocodrilo muerde, ese no suelta por nada. ¿Qué tal si pensamos en personas que ya están casi muriendo por hambre extrema? Las aves de rapiña también llegando. Los perros salvajes, las hienas, las chitas, los elefantes moviéndose, las jirafas, las cebras, los rinocerontes, las fieras de la tierra acechando al ser humano. Va a ser un tiempo de gran angustia. Y pienso de que para aquellos días en que haya mucha hambre, quizás las latitas de comida para animales, para perros, para gatos, eso va a ser un manjar grande si es que se puede encontrar. Los mismos perros podrían estar atacando a sus dueños de tanta hambre. Ahora recordemos que quien abre esos sellos es el Cordero de Dios. Venga conmigo a Apocalipsis capítulo 6 y veamos los versículos 9 al 11. El quinto sello de Apocalipsis. Dice, cuando abrió el quinto sello, es decir, Cristo el Señor abre el quinto sello y dice, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Versículo 11 dice, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Los primeros 4 sellos, Juan vio hacia la tierra. Juan está viendo esos 4 jinetes causando terror, angustia, hambre, desesperación, carestía, ataques, criminalidad, violencia, y el morador de la tierra sufriendo las consecuencias, pero todo se está realizando en la tierra. En este quinto sello, la cosa cambia, la escena cambia. Aquí Juan ya no está viendo hacia la tierra. Aquí Juan ya está viendo en el cielo, porque dice de que cuando el Cordero abrió el quinto sello, vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Es decir, aquellos que ya habían rendido sus vidas a Cristo y que habían sido sacrificados, ya no estaban en la tierra, sino que estaban en el altar de Dios.
Recuerde de que cuando todo esto esté aconteciendo, en el Medio Oriente se estará desarrollando una crisis no como la que se está viviendo en estos momentos. Por cierto, es caótico, es triste, es desesperante ver los niños, ver niñas que están diciendo: yo quisiera regresar a mi casa y no estar escuchando bombas. Niñas de 7, 8, 10 años. Niños de escasos 2, 3, 4 años, heridos, quemados totalmente. Eso es muy caótico. Ahora, mucha gente va a ser sacrificada, se les quitará la vida por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tengan. Aquí cabe mencionar de que la palabra dice: a causa del testimonio que tenían, a causa de la palabra de Dios. Es decir, que era gente que no decía: uy, me van a matar, mejor yo no hago nada, no digo nada, me quedo callado. Muchos cristianos callan. Muchos cristianos no dicen nada. Muchos cristianos ni se les conoce que son cristianos, porque no dan testimonio de la obra que ha hecho el Cordero de Dios en sus propias vidas. Pero estos que menciona el quinto sello, estos versículos 9 al 11 del capítulo 6 de Apocalipsis, esta gente daba a conocer la palabra de Dios, y por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, les quitaron la vida. Y ellos piden: ¿hasta cuándo vas a vengar nuestras vidas, Señor Dios Todopoderoso y verdadero? Ahora, recordemos que bajo el altar era donde caía la sangre del animal sacrificado antes de la venida de Cristo. Y ahora, pensar en lo que es el altar. Es una palabra hebrea, originalmente Mizbeach, que quiere decir el lugar del sacrificio, el lugar donde es degollado el animal en sacrificio para Dios. Eso quiere decir altar. Altar es nuestra palabra en nuestro idioma, pero es precisamente eso. Las razones por las que habían muerto, repito, por la palabra y por su testimonio. Y aquí podríamos hacer un paréntesis y hacer una pregunta: ¿cómo está su testimonio? ¿Cómo está mi testimonio? ¿Por qué no nos preguntamos: ¿cómo está mi testimonio? ¿Está bien? ¿Está más o menos? ¿Está terriblemente mal? Pero aquellos del quinto sello, su testimonio era recto. Bendito sea Dios. Y pensemos por un momento también: estos que habían sido perseguidos, creyentes en Cristo, ¿de dónde habían salido? Si el rapto ya había pasado, porque estamos hablando de la gran tribulación en estos sellos del juicio, si el rapto, si el Señor ya había levantado su iglesia, ¿y estos que están acá, de dónde salieron? Estos son los que sufrieron persecución en la gran tribulación y fueron estos santos producto de la gran evangelización mundial, del gran avivamiento mundial llevado a cabo por aquellos 144,000 sellados que se encuentran también en Apocalipsis y que he hecho mención anteriormente. Ahora, la persecución que ellos habían padecido había sido directamente causada por la gran Babilonia eclesiástica que encontramos en el capítulo 17 de este libro de Apocalipsis. Es cosa de que nosotros pensemos por un momento y digamos: Señor, ayúdanos en verdad. Apocalipsis capítulo 6,
versículos 12 al 17. El sexto sello. Dice la Escritura: miré cuando abrió el sexto sello, el Señor abriendo los sellos. Dice, y he aquí, hubo un gran terremoto. Vuelve Juan a ver hacia la tierra. Hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Versículo 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Versículo 15, atención. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Este sexto sello, nosotros vemos ya algo terriblemente grande. Mire, pensar en los primeros 4 sellos es para quedar espantado. Sin embargo, nosotros los creyentes, lo que necesitamos hacer es siempre darle gracias a Dios, porque una vez nos llamó a sus caminos y nosotros abrimos el corazón y dejamos muchas cosas de un lado por tal de buscar su rostro, de buscar su presencia, de servirle y de esperar su segunda venida, y creer con todo nuestro corazón de que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor nos llamará para estar por los siglos de los siglos con Él. Vimos juicios derramados de parte de Dios en los primeros 5 sellos, los cuales Dios hizo llegar por medio de la política, por medio de la vida social, la economía, pero ahora es donde comienza a actuar la naturaleza de una forma sin precedentes. Cada serie de juicios concluye con una convulsión en la naturaleza, y asimismo nosotros vemos que el sexto sello concluye con unos eventos totalmente catastróficos. Juan dice, hubo un gran terremoto. No dice hubo un terremoto, no, dice hubo un gran terremoto, dejando a su paso destrucción masiva, dejando a su paso muchas personas desplazadas, muchas personas sin hogar, muchas personas sin sus hijos, muchos hijos sin sus padres, muchas personas golpeadas, heridas, muchos muertos. En cada siglo que transcurre hay una serie de terremotos. Y así rápidamente le quiero mencionar 10 de los peores terremotos que han golpeado la tierra. El que está en primer lugar es el terremoto de 1960 en la República de Chile, especialmente en la región de Valdivia. 9.5 grados en la escala de Richter. Es el terremoto más grave que hasta estos momentos se ha registrado. Aparte, este terremoto provocó un tsunami sobre el famoso río Calle Calle,
en Valdivia. Con mi esposa tuvimos la oportunidad de ver ese río y seguir la carretera que va al lado del río hacia el mar. Nos llevaron en un vehículo y nos decían, por todo esto entró el mar. El río se desbordó. Todavía tuvimos la oportunidad de ver, por así decirlo, la rama de lo más alto, de los árboles más altos que fueron inundados. Todavía vimos, y esto fue en el año 1998 cuando vimos esto nosotros, y todavía desde el año 60 hasta el año 98 vimos árboles sin hojas, ya prácticamente esperando sucumbir a la humedad de tanta agua en la que se han encontrado. La inundación ahí quedó. Muchas casas quedaron anegadas de agua. Mucha gente murió. Es lo peor que el mundo ha registrado. En segundo lugar, terremoto en Indonesia, el año 2004. Se dice que es el terremoto submarino de mayor escala, 9.3 grados en la escala de Richter. Más de 275,000 personas fallecieron. Y el movimiento de tierra, ese terremoto, golpeó inclusive hasta Alaska, en Norteamérica. Número 3. El terremoto de Alaska del año 1964. 9.2 grados en la escala de Richter. Era el día 27 de marzo de ese año 64, en Alaska, uno de los estados de Estados Unidos, el estado más hacia el norte. Y ahí ese lugar se vio sacudido durante 4 intensos, desesperantes, interminables minutos. Ese terremoto no solamente fue fuerte en su escala de 9.2 grados, sino que ese terremoto duró 4 largos minutos. Nosotros como centroamericanos, con mi esposa, nosotros sabemos lo que son los terremotos. Y cuando la tierra tiembla, le digo, es muy feo. Yo creo que la gran mayoría de humanos en algún momento hemos tenido la oportunidad de sentir de que la tierra se mueve un poco. Acá en Australia, cuando tiembla 2.5 grados, 3 grados y salen las noticias de terremoto en tal y cual lugar. Pero estar en un lugar donde tiembla 6, 6.5, 7 grados en la escala de Richter, le digo, es muy feo. Es bien horrible estar en medio de un terremoto. Este terremoto de Alaska generó grandes olas. Es increíble lo que ocurrió. Estamos hablando de un terremoto de 4 minutos. Generó olas. Yo quedé impactado cuando leía esta información. Olas de 90 metros de altura, llevándose todo a su paso. Fue un terremoto horrible. Número 4. El terremoto de Japón, año 2011, 9.1 grados en la escala de Richter. Fallecieron más de 15,000 personas. Provocó un gran tsunami porque en cuestión de 2 días hubieron varios terremotos, no fue uno. Este terremoto también generó uno de los desastres nucleares más impactantes de la historia. Recordamos el de Chernóbil, que fue un error, pero en Japón fue a causa de esa serie de terremotos en un espacio de 2 a 3 días. Y cuando esto se dio, la inundación fue arrasante. Nadie podía mantenerse, eso iba barriendo con todo ese tsunami. Aproximadamente 2.500 desaparecidos, nunca se les encontró, y 5,000 resultaron heridos. Número 5. Terremoto de Rusia en el año 1952, 9.0 en la escala de Richter.
Fue el 4 de noviembre del año 52 en la localidad de Kamchatka. Esto además se transformó en un maremoto y oficialmente es el tsunami producido que alcanzó puntos hasta Alaska y hasta Hawái. Un fuerte terremoto. Número 6. Terremoto en la ciudad de Lima, en Perú, en el año 1746. 9.0 grados en la escala de Richter. Estamos hablando del año 1700. Las construcciones eran bien endebles. No las hacían como ahora. Y ahí perdieron la vida más de 10.000 personas. Nuevamente en Chile, terremoto en Arica, 1868, 9.0 en la escala de Richter. Volvió a temblar con una gran intensidad. Muchas personas perdieron sus vidas. Se menciona también el terremoto de California en el año de 1700, también 9 grados en la escala de Richter. Y esto ocurrió precisamente en la ciudad de San Francisco. Cuando íbamos llegando a la ciudad de San Francisco, nosotros íbamos por un puente y paralelo a donde nosotros íbamos había otro puente y nosotros preguntamos, ¿y aquel cuándo lo abren? Y dijeron, ese fue dañado en el gran terremoto que ocurrió aquí. Era un puente de varios niveles y fue dañado, mucha gente murió. Este terremoto causó cosas horribles, provocó miles de incendios, murieron más de 10.000 personas. En el año 2010 vuelve a temblar en Chile, 8.8 grados, 27 de noviembre. Y las costas del famoso río Biobío fueron impactadas. Temblaron desde su interior, alcanzando otros puntos también del país, como Valparaíso y Maule. Nosotros viajamos desde Valparaíso hacia el sur, y de Valparaíso para llegar a la región donde está el Biobío. Recuerdo de que cuando íbamos en camino me llamaba la atención el nombre, Biobío, así se llama, esa parte de Chile. Y la distancia, no estamos hablando de 10 minutos en auto, estamos hablando de horas. Pero lo fuerte impactó inclusive Valparaíso y lo que es la región de Maule, cerca de la región de Temuco. Fue sacudida por ese intenso terremoto. Luego un terremoto, el número 10, Ecuador y Colombia, en el año de 1906. Su origen fue en el Océano Pacífico. Las costas de Ecuador también sufrieron ese gran terremoto. Ese movimiento sísmico que tuvo su réplica en forma de maremoto en el litoral de Colombia, en Costa Rica, ya estamos hablando de Centroamérica, Hawái, en las aguas del Océano Pacífico, e incluso se sintió hasta en Japón. 1.500 personas perdieron la vida. Y el terremoto que más muertes ha causado es el terremoto de Haití en el año 2010. Se ven todavía videos en YouTube de todo lo que ocasionó esto. Es el terremoto que más víctimas ha cobrado. 300.000 muertos, además de 350.000 personas que resultaron heridas y 1.5 millones de personas que quedaron sin casa. Y en este sello que estamos viendo de Apocalipsis, el 6º sello, aquí estamos viendo de que el Señor dice de que le permitió a Juan ver y dijo, hubo un gran terremoto. O sea que lo que el mundo ha vivido hasta este momento no será nada comparable a ese gran terremoto que viene. Por tal motivo, por tal razón, por lo que nos dice la palabra, es cosa de estar más que apercibidos.
Continuaremos con este sexto sello la próxima semana, el próximo miércoles, con la ayuda del Señor. Que Dios les bendiga, que Dios les fortalezca, y no olvide, por favor, estar intercediendo por las personas allá en el Medio Oriente, especialmente en la tierra de Israel y en la tierra de Palestina, especialmente en la zona de Gaza, donde están sufriendo las inclemencias de la guerra. Un hospital, el día de ahora veíamos la noticia, fue impactado por un misil y han muerto más de 500 personas, lo cual es muy catastrófico. Y como creyentes, como sacerdotes, necesitamos tomar nuestro lugar e interceder por esas personas. Que Dios les bendiga grandemente y nos vemos la otra semana en el estudio de la palabra de Dios. Hasta luego.